Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un material fascinante que, la verdad, plantea una pregunta clave. ¿Qué pasa cuando una mente capaz de rediseñar todo el mundo digital es completamente incapaz de entender a una sola persona? Es que es una paradoja tremenda. Totalmente. Vamos a analizar un extracto de Insights a la zaga de un viaje apresurado, una novela de J.P. Morles, que nos presenta un personaje, Noah Walker, que es precisamente eso. Un genio neurodivergente. Sí, que tras un evento que lo implanta digitalmente en la red, pues amasa una fortuna y un poder inmensos. Pero nuestra misión hoy es explorar esa línea tan delgada que separa al genio del monstruo. Y preguntarnos si una mente tan radicalmente diferente puede coexistir en nuestra sociedad. Exacto. Que el conflicto central es ese. No hablamos de un villano de manual, ¿sabes? Hablamos de alguien cuya lógica es tan ajena a la nuestra que sus interacciones sociales se convierten en una catástrofe a cámara lenta. Totalmente. Y todo empieza, que es lo curioso, no con una jugada maestra en los negocios, sino con un gesto que lo dice absolutamente todo sobre él. Ya. Porque lo primero que hace cuando se convierte en multimillonario es ignorar a todos sus asesores y comprarse un deportivo. Pero no es una simple compra, es todo un espectáculo. Claro. Decide que el mundo entero tiene que ver cómo adquiere un Ferrari F430 berlineta. Claro, es que convoca a la prensa en la sede de su empresa, Market Pool S.A. en Boston, para un evento que es puro teatro. Es una performance, totalmente. Y el detalle más revelador es que le pone nombre al coche. Red Barchetta, que es un guiño a una canción de Rush. Esto ya nos da una pista fundamental. Muy interesante eso. No está comprando un objeto, está intentando crear un vínculo, implantarle un ánima, como dice el texto. Es su primer intento de conectar, pero lo hace con una máquina, no con una persona. Has mencionado la canción de Rush, Red Barchetta. ¿Y qué simboliza esa canción? Porque no parece una elección al azar, ¿verdad? No, para nada. Trata sobre la libertad individual frente a un sistema opresivo, sobre un coche que se guarda en secreto. Es una observación excelente. Creo que sí, que por ahí van los tiros. Él se ve a sí mismo como alguien que opera fuera de las normas, un individuo que no tiene por qué seguir las reglas del tráfico social, por así decirlo. Claro. El Ferrari no es solo un símbolo de estatus, es su declaración de principios. Es un yo voy por mi propio carril y a mi propia velocidad. El problema es que la carretera de las relaciones humanas tiene unas normas de circulación que él no solo es que las ignore, es que parece incapaz de comprenderlas. Exacto. Porque, claro, un Ferrari tiene un manual de instrucciones, las personas no. Y esa incapacidad para leer el manual de las relaciones es lo que le explota en la cara casi de inmediato. Enseguida, sí. Esa fama repentina lo convierte en el soltero más cotizado. Y ahí es donde empieza el verdadero desastre. Ahí empieza, exacto. El texto lo describe con una metáfora que es brutal. Dice que se comporta como un codicioso gusano posado sobre una manzana que, en lugar de explorarla, va directo al corazón. Y lo pudre todo. No hay cortejo, no hay seducción, no hay lectura de señales. El autor lo describe como un asedio, una búsqueda de satisfacción de un impulso básico sin entender el concepto de reciprocidad. Y esto, claro, inevitablemente conduce a una avalancha de acusaciones muy serias. Muy serias. Hablamos de acusaciones de acoso laboral y agresión sexual. Y su reacción es, si cabe, más extraña que su comportamiento. O sea, su solución no es ir a terapia o aprender sobre límites, sino crear su propio departamento de litigios. Precisamente. Lo llama el equipo de control de daños. Y la directriz que les da a sus abogados es una ventana a su sistema operativo mental. A ver. Les dice, y cito del texto, «Nunca buscaré la victoria en un caso justo en mi contra. Aun cuando pueda ganar, prefiero un arreglo extrajudicial. Vale. Y cuando se trate de un caso injusto, nunca nos renderemos, aun cuando tengamos todas las de perder». Vaya, eso es fascinante. No es una lógica legal ni moral. Es una lógica de programación. Es casi binaria. Totalmente. Si el input es soy culpable, la acción es llegar a un acuerdo. Si el input es soy inocente, la acción es luchar hasta el final. Elimina toda la zona gris de la interacción humana. Y esto es algo que vemos reflejado en ciertos arquetipos del mundo tecnológico, ¿no? Mentes que son brillantes para crear algoritmos, para crear sistemas. ¿Sí? Pero que intentan aplicar esa misma lógica de verdadero o falso, de justo o injusto,
a las complejidades de la ética y las emociones humanas. Con resultados desastrosos, claro. Claro. Para Noah, una acusación no es un problema humano que resolver. Es un error en el sistema que hay que parchar. En este caso, con dinero o con una batalla legal. No hay aprendizaje, solo gestión. Y mientras tanto, la prensa, que lo había encumbrado como un profeta del ciberespacio, Se da un festín. Pasa de héroe a villano en un instante. Acosador serial, déspota, evasor de impuestos. Es un linchamiento mediático en toda regla. Sí. pero entre todos los casos hay uno que su sistema no puede parchear con dinero, el de su secretaria, Laurence Meadows. Ella es el punto de inflexión, porque rechaza cualquier acuerdo económico. Su frase es de una contundencia absoluta. ¿Cuál era? Prefiero clavarme alfileres en los ojos antes que recibir su dinero por mi silencio. Vaya. Esto saca a Noah de su algoritmo. El dinero, su herramienta universal para solucionar problemas, aquí no funciona. Y se ve arrastrado a un juicio público, a un escenario donde su lógica de sistema se va a enfrentar de lleno con la lógica social. Y el juicio en la corte del condado de Suffolk es un circo. Vamos. Laurence Meadows es súper directa. Describe el incidente en la cafetería con una crudeza que no deja lugar a dudas. Colocó su paquete en mi trasero. Uf. Y la defensa, liderada por la abogada Carmine Velázquez, tira del manual clásico. El clásico, sí. Desacreditar a la víctima. Insinúan que exagera, que busca sacar provecho de las noticias falsas que rodean a Noah. Pero hay un detalle que lo enturbia todo. La grabación de la cámara de seguridad. Exacto. De ese preciso instante ha desaparecido misteriosamente. La defensa lo usa para argumentar falta de pruebas, pero para el lector, y bueno, para cualquiera con dos dedos de frente, es una bandera roja del tamaño de un estadio. Huele a chamusquina desde el principio. A pesar de todo, al basarse en la acusación en pruebas circunstanciales y con la cinta perdida, el jurado lo declara no culpable. Y justo en ese momento, Cuando crees que se ha vuelto a salir con la suya, que el sistema le ha dado la razón, ocurre algo completamente inesperado. el juez, Jacob Nathanson, en lugar de dar el martillazo y cerrar el caso, detiene el tiempo. Se dirige directamente a Noah, ¿verdad? Directamente. Y no es una reprimenda legal, es una lección de humanidad. Le habla de dignidad, de consentimiento, de la diferencia abismal entre el galanteo y el acoso. Y le da la clave de todo su problema. Le dice que tiene que aprender a escuchar. Exacto. Esa es la clave. Le lanza una advertencia tremenda. Le dice que esta vez se ha librado por un tecnicismo, pero que con el patrón de comportamiento que está estableciendo, la próxima vez ningún jurado tendrá dudas. Y lo verán como lo que parece ser. Un depredador sexual. Es una frase durísima. Y viene de un juez después de una absolución. O sea, es una victoria legal que se siente como una derrota moral absoluta. Totalmente. Cualquiera pensaría que es el momento de la humildad, de retirarse en silencio y reflexionar. Cualquiera. Pero con Noah, la lógica convencional pues no aplica. En lugar de callarse y aceptar la victoria, se levanta en medio de la sala. Y a su extraña manera, confiesa. Es un momento surrealista. ¿Qué dice exactamente? Admite que se me da muy mal esto del cortejo, lo cual es la subestimación del siglo, claro. Ya te digo. Y luego intenta justificar su comportamiento con una pregunta retórica que es la clave de toda su filosofía de vida. A ver, ¿Para qué abundar en la elocuencia y tomarse la molestia de ser metódico en los fundamentos de satisfacer instintos tan básicos? para él, toda la complejidad de la seducción y la conexión humana es un trámite ineficiente. Un obstáculo. Pero, a ver, una pregunta. ¿Es realmente una visión nihilista y arrogante o es la única forma que tiene de ser brutalmente honesto? Es una buena pregunta. Quizás, desde su perspectiva neurodivergente, todo el ritual social del cortejo le parece genuinamente absurdo, ¿sabes? Una serie de reglas y lógicas que no comprende. Es una interpretación muy interesante. Y no lo dice por soberbia, sino con una confusión casi infantil, como si dijera, oye, ¿por qué haces todo esto tan complicado? Podría ser que no esté despreciando las normas sociales, sino que para su cerebro son como un código mal escrito, lleno de redundancias y pasos innecesarios. Claro, él busca la solución más directa. La línea de código más corta para llegar del punto A al punto B. Lo que pasa es que en las relaciones humanas, el camino, la elocuencia que él desprecia, es tan importante o más que el destino. Y él es incapaz de verlo. Totalmente incapaz. Su confesión, sea por arrogancia o por honestidad brutal, lo demuestra.
Entonces, ¿cómo procesa una mente como la de Noah una derrota moral tan aplastante, aunque sea con una victoria legal? Buena pregunta. ¿Qué hace después de que un juez básicamente le haya leído la cartilla delante de todo el mundo? Pues hace lo que hizo al principio, se refugia en lo que entiende. El texto nos dice que se aísla, vuelve a escuchar a Rush, cerrando el círculo que empezó con el Ferrari. Exacto. Y se dedica a observar el cosmos. Su mente, incapaz de procesar el fracaso a escala humana, busca una escala mayor para redefinir la realidad. Y fija su atención en la constelación del Cisne. Y ahí es donde la historia da un giro de ciencia ficción casi místico. Sí, Se produce una especie de epifanía. es la escapatoria ficológica definitiva. Ha sido juzgado por la sociedad y, aunque absuelto, ha sido condenado moralmente. El juez le ha mostrado un futuro posible en una miserable mazmorra. Y eso lo aterroriza. Claro. Así que su cerebro construye una narrativa alternativa. Si el juicio de los hombres es desfavorable, buscará un juicio superior, uno divino. Y convenientemente este nuevo juicio le es favorable. Experimenta una revelación, cree escuchar la voz del Creador, que le encomienda una misión de proporciones épicas. Las palabras exactas son, grandilocuentes. Una conflagración se cierne sobre la tierra y todo debe renacer. Vaya tela. Te encomiendo el resguardo de la humanidad, porque la garantía de su continuidad evolutiva será por obra de tus manos. Es la reinvención total de su ego. Ya no es el paria social, el genio torpe, el depredador sexual absuelto por un tecnicismo. Ahora es el elegido. El Salvador. Pasa de ser un posible depredador sexual a ser el garante de la continuidad evolutiva. No hay término medio para él, ¿no? No, o es un fracasado total o es un mesías. Su mente elige la narrativa que le permite sobrevivir. Es el mecanismo de defensa más grandioso que se puede imaginar. Si el mundo no te entiende y te juzga, entonces redefines el mundo y tu lugar en él a una escala cósmica donde tú eres el protagonista indispensable. Claro, su problema inicial era que quería que todo el mundo supiera su nombre. Con esta revelación consigue algo mucho más grande. Se convence a sí mismo de que el destino del mundo depende de él. Así que hemos recorrido el arco completo, de un magnate egocéntrico que se comunica con el mundo a través de un Ferrari, a un acosador juzgado por la sociedad. Sí. Hemos visto el circo mediático, la sorprendente reprimenda de un juez y finalmente esta huida hacia una fantasía mesiánica. Todo impulsado por su incapacidad fundamental para conectar a un nivel humano. Exacto. Y creo que el núcleo del análisis es esa colisión brutal entre dos tipos de inteligencia. Una prodigiosa para los sistemas, los datos, el código. Y otra completamente nula, para la empatía, la intuición social. Las relaciones humanas. El juicio, a pesar de ganarlo, fue un shock para su sistema, porque por primera vez le mostró que sus acciones en el mundo real tienen consecuencias incontrolables. Como acabar en una celda. Exacto. Y su misión divina no es más que la respuesta de una mente que necesita recuperar el control, reescribiendo las reglas del juego a una escala universal. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Después de todo este viaje por la arrogancia, el fracaso social y esta extraña redención cósmica, ¿es la misión divina de Noah una verdadera segunda oportunidad? ¿Una llamada a la trascendencia para una mente que por fin mira más allá de sí misma? ¿O es, por el contrario, la máxima expresión de su egocentrismo, la fantasía definitiva de un hombre que, desde el principio, solo quería que el mundo entero supiera su nombre